Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre el principio 2, que es el de proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje, ya que cada persona tiene sus propias habilidades y, y a través de ellas pues expresa lo que sabe. Bueno, pues yo voy a empezar hablando sobre el DUI, porque es una cosa que nos concierne, ya que está centrado en la educación universitaria y está diseñado por Chao en 2001. En sus siglas significa diseño universal para la instrucción y consta de 7 principios generales y 2 que añade cada comunidad. Los 7 principios son uso equitativo, que es para una enseñanza útil y accesible para todo el mundo. Después tenemos la flexibilidad en el uso, que este diseño está diseñado para para todas las diferencias individuales. Después tenemos el uso simple e intuitivo, que se enlaza con el mínimo esfuerzo físico y cognitivo, porque este enseña de forma directa y previsible para minimizar el esfuerzo físico y cognitivo. Después tenemos la información perceptible, que va a ser más efectiva y necesaria que la que nos da un libro de texto. Y después tenemos la tolerancia al error, que comprende los ritmos de todos los estudiantes, y también sus habilidades para minimizar los accidentes. Y por último tenemos los espacios y tamaños adecuados, que lo que estos deben de ser amplios para que los estudiantes puedan manipular los objetos adecuadamente, con independencia. Pasa. Y ahora nos vamos a centrar en nuestro principio, que dice que los niños poseen diferentes formas de alcanzar el conocimiento. Por eso es de gran vital importancia este principio, porque aunque a veces necesitamos los libros de texto, pues depende de la persona y la situación, tenemos que dar la opción a que los niños se manifiesten de la mejor manera posible. Pasa. Ahora vamos a ver cómo se puede llevar a la práctica nuestro principio. Y son, para llevarlo a la práctica, se definen 3 pautas. La primera es proporcionar múltiples medios físicos de acción, y esto consiste en 3 pequeños principios. El primero es proponer diferentes opciones para demostrar lo aprendido, y también diferentes métodos para poder manejar la información y el contenido sin dificultades. Con esto lo que conseguimos es que ni las tecnologías ni el currículo del aula nos pueda impedir aprender. Esta técnica... No, para atrás. Esta técnica proporciona también una metodología basada en las respuestas, mediante las que pretendemos conseguir diversas formas de interacción, facilitando esas diversas formas con los materiales didácticos. Y por último, hablamos de una adaptación para que todos y cada uno no encuentren barreras en el aprendizaje. Es decir, acomodamos las herramientas y las nuevas tecnologías a las necesidades que presenten. Maite. Vale, este principio también nos proporciona diversas opciones para hacer posible una buena expresión y una comunicación fluida. Eso consiste en fomentar el uso de diferentes medios y proporcionar una gran variedad de herramientas y recursos para que todos puedan redactar, expresar, construir conocimiento, con el fin de que todos pues, consigan llegar a adquirir esas competencias. Se facilita el uso de diferentes medios y para la redacción y composición de conocimiento y facilitar su uso. Además, se incorporan diferentes niveles como apoyo en los procesos de aprendizaje para que todos los niños dominen al máximo las competencias que se requieren. Esto consiste
en facilitar recursos y que se puedan llevar a cabo a la práctica. Por ejemplo, con profesores de apoyo o simplemente dando una retroalimentación formativa. Y doy paso a mi compañera Lorena. El siguiente principio es proporcionar opciones para las funciones ejecutivas, el cual es fundamental ya que permite a los seres humanos superar las reacciones a corto plazo estableciendo unas metas. Se divide en en 4. La primera es guiar el establecimiento de metas adecuadas, consistiendo en incorporar apoyos para establecer metas realistas, llevándose a la práctica usando modelos o ejemplos de proceso y dando pautas para la definición de los objetivos. Por el otro lado, tenemos apoyar a la planificación y el desarrollo de estrategias, implantando opciones que favorezcan la planificación y pudiéndolo llevar a la práctica planificando tiempos o utilizando listas de comprobación. Por otro lado, tenemos facilitar la gestión de información y de recursos. Esto consiste en proporcionar estructuras para organizar la información. Y como anteriormente hemos dicho, se puede llevar a la práctica utilizando organizadores gráficos, plantillas para recoger y organizar la información. Y por último, tenemos mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. Esto es una retroalimentación informativa para que los estudiantes controlen sus progresos, pudiéndose llevar a cabo empleando estrategias de autoevaluación, proporcionando ejemplos de práctica. Doy paso a mi compañera Ana. Es que tengo que encender el micro, Reme, por eso me salió de la presentación. ¿Me escucháis? Sí, Ana. Vale. Pues ahora, una vez que hemos terminado con las pautas de este principio, quería un poco comentar cómo ha salido en la presentación del primer principio, que estaban hablando, creo que era mi compañera Nuria, sobre que podíamos permitir la lectura del texto convirtiéndolo en voz o poniendo subtítulos. ¿Esto cómo se hace? Pues existen las ediciones UDL, que es una colección que es lo que permite. Hay una barra de herramientas que lo que hace es convertir el texto que el que no puede leer porque tiene dificultad visual, pues lo convertimos a voz y así pues lo puede escuchar. El marcado de palabras importantes para también facilitar este aprendizaje, un glosario y también una biblioteca de libros que nos permite la lectura automática de todos ellos para así pues poder facilitar a los que tienen diferentes dificultades pues que todos puedan llegar a aprender a adquirir estos aprendizajes. Y doy paso a mi compañero Pedro. Queremos explicar en esta diapositiva lo que el lenguaje nos facilita. Lo primero es la transmisión de conocimiento, ya que no podremos nunca entender algo que podemos explicar mediante el lenguaje. El segundo es la relación personal. El lenguaje para el ser humano ha sido lo más importante, ya que ayuda a conocernos y a conocernos. Y por tercero, la relación social. El lenguaje social es estudiado por la sociolingüística y es abordado desde el punto de vista del lenguaje como comportamiento social. También, gracias al lenguaje, podemos influir sobre las demás personas, ya que su intencionalidad es comunicativa. Y también una situación comunicativa es posible si existe un lenguaje o un medio de expresión. Paso al compañero. Bueno, pues yo voy a explicar un poco estos tres términos, como son la comunicación, el lenguaje y la expresión. Estos tres términos están muy relacionados entre ellos, pero sí que podemos diferenciarlos, ya que, por ejemplo, la comunicación es un acto de la persona humana en el que dos o más personas, obviamente tienen que ser dos personas para que haya un intercambio de un mensaje. Quien tenga el micro abierto que lo cierre, porfa. Intercambian un mensaje
mediante el lenguaje o una forma de expresión. Después la expresión es cualquier manifestación del lenguaje en una situación comunicativa para que así la persona que exprese su mensaje tenga una comunicación fluida con la otra persona, ¿no? Y por último está el lenguaje, que no es lo mismo que la lengua, quiero destacarlo, pues ya que el lenguaje es cualquier forma de expresión que sirve para comunicarnos con otra persona, ¿vale? Por ejemplo, los estudiantes tienen diferentes formas de desenvolverse en el entorno de aprendizaje y cómo expresan lo que ya saben. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis bien esto, ¿vale? Por ejemplo, una persona sorda, por ejemplo, en primer lugar quiero destacar que no es lenguaje de signos, es lengua de signos, ya que el lenguaje es la forma de expresión que sirve para la comunicación, pero lo que es la lengua, el conjunto de signos, se llama lengua, ¿vale? Pues gracias a esta lengua, estas personas pues se encuentran que no tienen barrera. Sí, es otra forma de comunicación, pero gracias a esta forma de comunicación en la que cualquier persona puede acceder, porque para eso están los aprendizajes del entorno, podemos aprender esta lengua y comunicarnos a través, no solo de forma oral, sino a través de otro tipo de lenguaje, ¿no? Y va a comenzar ahora a hablar mi compañera Andrea. Además, tanto la acción como la expresión requiere una gran cantidad de estrategia, práctica y organización, y todo ello forma parte de un área en la que los estudiantes pueden diferir de forma significativa entre sí. Es por ello que no hay un medio de expresión que sea óptimo para todos los estudiantes, y es muy importante ofrecer opciones de expresión para todos, para que puedan interactuar y que desarrollen sus estudios de forma más amena. Por ejemplo, un libro de texto impreso es un recurso limitado de interacción. Esto hace que aumenten los obstáculos para los estudiantes que poseen alguna diversidad y es esencial que la escuela le proporcione materiales que le ayuden a quitar esa barrera que le impide estudiar más fácilmente y con ello que puedan interactuar de manera independiente. Hoy día existen materiales y recursos curriculares diseñados para prestar esta ayuda con los medios tecnológicos que disponga esa escuela, a través de los cuales las personas con alguna, por ejemplo, alguna discapacidad motora puedan navegar y trabajar con tan solo pulsar un botón, con un conmutador de voz, una ampliación de teclado u otro tipo de materiales. Y le doy paso a mi compañera, Marta. Esta rueda dividida muestra los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje. Los recursos que aparecen en esta rueda, en la parte del principio de proporcionar múltiples medios de representación, responden al que enseñar. Estos son recursos que pueden ayudar al profesorado a ofrecer diferentes opciones a la hora de llevar a cabo actividades o de diseñar actividades en el aula y que así se elaboren actividades de diferentes formas. Por otro lado, los recursos que aparecen en el principio de acción y expresión responden al cómo aprender. De esta forma, y utilizando todos estos recursos que aparecen o algunos de ellos en diferentes casos, los alumnos podrán exponer sus trabajos de diferentes formas, ajustándose siempre a las capacidades de cada uno de los niños y de las niñas. Y por último, los recursos que aparecen en el principio de proporcionar formas de compromiso responden al porqué del aprendizaje. De esta forma y con estos recursos que se le ofrecen al docente mediante esta rueda DUA, este puede motivar a todos sus alumnos y a todas sus alumnas y a su vez estos podrán mantener el interés y la motivación a la hora de llevar a cabo diferentes actividades. Y con esto doy paso a mi compañera María. Gracias. Se ha hecho un estudio, ¿vale?, en el que se han seleccionado a diferentes niños y niñas de entre 4 y 15 años que tienen discapacidad, o sea, niños y niñas con discapacidad y niños y niñas sin discapacidad, y se les ponía diferentes pruebas y eso, y se comprobaba que tanto unos como otros tenían mayor expresión de seguridad, participación y liderazgo, al no sentir temor al rechazo.
ya que se le han facilitado diferentes maneras de respuesta, tanto oral como escrita, los diálogos, dibujos, expresiones corporales, de tal forma que en ellos mostraban mayor confianza, seguridad y autonomía. También se le ponían metas según su nivel cognitivo y actividades para mover las funciones ejecutivas, que se constituyen en el seguimiento de los aprendizajes, el pensamiento crítico, el desarrollo del lenguaje, la permanencia de la actividad y la capacidad de negociar. Doy paso a mi compañera María. Ahora vamos a hablar un poco sobre las metodologías activas, ya que el segundo principio responde a la pregunta del cómo aprender. ¿Y cómo se consigue eso? Pues a través del uso de las metodologías. Algunas ya las conocemos, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo, que es de la forma en la que hemos hecho este trabajo. Así que vamos a explicar un poco sobre las que no conocemos, como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, que consiste en que el docente le plantea un problema al alumnado que tiene que resolver con el objetivo de mejorar sus conocimientos y sus habilidades. Luego está el método del caso, en el que el alumnado hace preguntas que luego tiene que resolver. Y como hemos mencionado antes, sabemos cómo es el aprendizaje basado en proyectos, en el que se dividen por pequeños grupos sobre un tema relacionado con la realidad y dan sus propias soluciones. Pasa, Ana. Luego está la simulación, que se divide en tres partes. La primera, en la que se definen los objetivos y se organizan los grupos, la segunda, que es la simulación, y la tercera es un debate sobre las decisiones que se han tomado en la simulación. Luego está el aprendizaje cooperativo, que es de la forma en la que hemos hecho este trabajo, en la que los objetivos están tan vinculados de tal forma en la que si un alumno lo logra, el resto de la clase también. Y luego, finalmente, está el contrato del aprendizaje, que como su propio nombre indica, es un acuerdo entre el docente y el alumnado sobre el proceso de aprendizaje. Listo.